Un lindo y hermoso martes ya el tercer día de esta semana, y en el cual pues estamos viendo el amor de Dios hacia nosotros. Y hoy pues el tema que tenemos hoy es Él nos amó primero. Y bueno, esto nosotros ya lo hemos leído algunas veces en su palabra. Y sí, en realidad el amor de Dios fue primero porque Él existió primero. Él nos hizo a nosotros. Él nos crió. Y bueno, al mismo tiempo, a través de la muerte de su Hijo, Él nos ha redimido. Así es de que hoy, para llevar a cabo este hermoso tema, Él nos amó primero, nuevamente está con nosotros nuestro queridísimo pastor Wilfredo Gerena, en el cual le digo, bienvenido pastor y gracias por estar aquí conmigo. Gracias nuevamente. Pastor, y bienvenidos a cada uno de ustedes. Qué bueno que estén con nosotros estudiando la palabra del Señor, y importante que cada vez usted puedan seguir aprendiendo de las grandes lecciones que tiene la palabra de Dios. Importante que tenga su Biblia en su casa, y si pueden hacerse de este librito. Cada 3 meses estamos cambiando de temáticas distintas para que ustedes lo puedan tener en su casa y también puedan hacer el repaso junto con nosotros. Dios les bendiga y muchas gracias por estar aquí. Amén. Bueno, pues les invitamos para ir en oración. Acompáñenos y poder llevar a cabo este hermoso estudio junto con ustedes. Vamos a orar. Señor y amante Padre, una vez más agradecemos tus bendiciones y pedimos, Padre, que en este momento que habremos de estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo esté con nosotros. Haznos comprender este amor que tú tienes por nosotros. Haznos entender, Padre, y descubrir ese gran amor que a través aún de nuestros defectos, de nuestra condición, tú nos amas. Tú quieres, Padre, redimirnos, y permítenos poder recibirte en nuestro corazón, pero también, Padre, obedecer tus principios. Quédate, Señor, con nosotros y permítenos a través de esta lectura poder comprender ese amor que tú tienes por nosotros. Te pedimos de tu bendición y rogamos de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor, pues dálenos el porqué esto de que Él nos amó primero. Sí, Él nos amó primero. Hay religiones como las orientales, ¿verdad?, que tienen muchos dioses. Uno escucha de que los hinduistas y por allá tienen tantos dioses, pero sabe que el único Dios que busca al hombre es el Dios real, el Dios verdadero, el Dios que realmente hizo los cielos y la tierra. Este Dios es el que, a pesar de que el hombre cayó en pecado, cuando pasó con Adán y Eva, Dios no dejó al hombre abandonado, sino que Dios lo buscó. Y allá ustedes van a encontrar el libro de Génesis que preguntó, ¿y dónde estás tú? ¿Verdad? Es cuando Dios busca al hombre. Y es reconocer de que el amor de Dios es tan grande, es tan fuerte, que Dios no quiso que estuviéramos a la deriva, sino que Dios había diseñado un plan perfecto para que nosotros pudiéramos alcanzar salvación, para que el ser humano tuviera aún la oportunidad, a pesar del fracaso, tuviera esa oportunidad, ¿verdad?, de alcanzar salvación. Por eso, cuando nosotros hablamos de que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y nuestra alma, realmente lo que está queriendo decir es amémoslo con todo lo que somos nosotros, con toda nuestra humanidad, con todo nuestro ser, poder amar a Dios. Yo quiero leer algunas citas que encontramos en la Biblia, en la lección de esta semana precisamente, que nos habla un poquito de eso, de cómo Dios ha buscado al hombre. Deuteronomio capítulo 4 y el verso 37. Deuteronomio capítulo 4 y el verso 37. Dice de la siguiente manera: y por cuanto Él amó
a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos y te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder. Vea cómo se manifestó después de casi 400 años el pueblo de Israel estando en esclavitud. Dice que lo buscó, lo llamó, lo escogió, ¿verdad? Y lo sacó de esa situación terrible de esclavitud. Vea que aquí se manifiesta el amor de Dios. Ahora pasemos al capítulo 7 del mismo libro, 7 y el verso 7 y el verso 8. Deuteronomios capítulo 7, versos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. O sea, habían naciones más grandes, más poderosas, más avanzadas tecnológicamente, estaban más estructuradas. Este era un pueblo simplemente errante que tiempo atrás por una hambruna salieron de Canaán, fueron a Egipto, ¿verdad? Con la historia de José, y terminaron siendo sirvientes, ¿verdad? Siendo esclavos. Y vea que el amor de Dios fue tan grande que a pesar de ese pueblo insignificante, Dios con el tiempo llegó a ser una nación grande. Creo que la época dorada de esta nación fue cuando el rey David y con el rey Salomón, la época dorada impresionante, lo que era esta nación de los judíos o el pueblo de Dios hebreo que otras naciones admiraban lo que era el pueblo de Dios. Y bueno, ya conocemos la historia que más tarde terminaron, ¿verdad?, en una situación un poco más complicada, porque terminaron siendo esclavos tiempo después por los mismos babilónicos. Ahora, ese mismo capítulo, estamos leyendo el 7, capítulo 7, el verso 13, vamos a leer el verso 13 del capítulo que estamos leyendo. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará, y te bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. Vemos aquí cómo Dios, lo que Dios había prometido a los patriarcas, esta tierra que te voy a dar, y fue la tierra que le prometió a Abraham, a Jacob, a Isaac, ¿verdad? Era una tierra que fluía leche y miel. Y bueno, era algo tan simple, simplemente obedecer a Dios, y Dios le iba a dar un terreno maravilloso, un terreno tan grande que iba a tener todo lo necesario para que el pueblo de Dios no sufriera. Vea que el amor de Dios se manifestó en el pueblo de Dios de esta manera, y de muchas maneras lo ha hecho también en el presente, dándonos, ¿verdad?, lo necesario para vivir, pero lo más importante, dándonos la salvación. Amén, amén. Gracias, pastor. Y sí, en realidad, ver ese amor de Dios, un amor primero, no es que nosotros buscamos a Dios, Dios nos buscó a nosotros. Ya el pastor hablaba de aquella rebelión en el jardín del Edén, donde Dios buscaba a su creación, a su hijo, a su hija, y ellos escondidos. ¿Cuántos de hoy también se esconden o se quieren esconder de la presencia de Dios? Pero Dios ya sabe a dónde estamos, qué pensamos y qué es lo que vamos a hacer. En realidad me gusta la expresión en la cual, en esta lección que nos habla de ese amor primerizo de Dios por nosotros, me gusta la expresión que el escritor de este folletito dice: una y otra vez en el libro de Deuteronomio, Moisés le contó al pueblo del amor de Dios por sus padres y por ellos. O sea, ahora, después de caminar 40 años a las orillas de la tierra prometida,
a la nueva generación, a los hijos de aquel pueblo que venía quejándose, rebelándose contra Dios y que estuvo a punto de entrar a la tierra prometida y no entró. Y Dios dijo que ahí iban a quedar de 20 años para arriba y que solamente la descendencia de ellos iba a entrar al pueblo. Por eso es que ahora Moisés se toma un tiempo para declarar los grandes milagros que ellos no vieron, pero que ahora él tenía que recordarle a esos hijos por qué sus padres no entraron y cómo es que Dios con mano fuerte y con alas de águila los había librado y los había sacado de esa esclavitud. Y por eso es de que el narrador de este libro dice, pero más que con palabras, el Señor reveló este amor con sus acciones. Es decir, que a pesar de sus defectos, sus fracasos, sus pecados, el amor de Dios por ellos se mantenía firme. Un amor que se manifestó poderosamente en su trato con ellos. Ahora Moisés tiene que recordarles todo eso, todas esas lindas historias, para que vieran el amor que Dios tenía por este pueblo, por esta nación. Un amor que aún Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Un amor infinito, un amor que no se entiende cómo se puede amar a alguien que se rebela, que se ensaña contra las obras preciosas de un Creador como nuestro Dios. Por eso es de que la sierva del Señor allí en el libro del deseado de toda la gente está acá. Ese no está todavía en lo que voy a dar en las notas. Pero acá dice, el plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, un plan reformulado después de la caída de Adán. Ahora ven, o sea, ese plan de Dios, ya Dios desde antes de crear al hombre, ya lo había planeado, ya sabía lo que iba a venir, ya sabía lo que se iba a suceder con sus ángeles, ya sabía cómo la rebelión iba a venir del cielo a la tierra y cómo iba a ser transmitido todo esto. O sea, se tuvo que hacer un plan anteriormente, mucho antes de la creación de los ángeles, mucho antes de la creación del ser humano. Dios ya tenía ese plan de redención, ese plan del sacrificio de su Hijo para poder darnos vida a nosotros. Y ella sigue diciendo, fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde las edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Ahora, realmente este plan que está aquí en el deseado de todas las gentes nos lleva a nosotros ver el plan ya trazado, ya hecho desde el inicio de la fundación de este mundo. Realmente ese plan no fue algo en lo cual Dios esperaba sorpresas. No, Dios no esperaba ya ni espera ninguna sorpresa. Dios sabe lo que está trazado. Dios no le va a permitir al diablo hacer obras que a él no le parezcan bien y que el Hijo de Dios no vaya a soportar. Dios tiene planes, sí, pero tiene planes en los cuales Él no nos va a dar más allá de lo que el Hijo de Él no soporte, no aguante. Pero tenemos, sí, todavía por el amor de Él, el libre albedrío de escoger y decidir a quién nosotros habremos de seguir, habremos de amar. ¿Sabe, pastor, que el mismo deseado de toda la gente, en otra parte dice que cuando Adán y Eva cayó en pecado, no los tomó por sorpresa, o sea, Dios no lo tomó por sorpresa. Ya ese plan, de hecho el apóstol, creo que es Pedro o el apóstol Pablo que nos menciona que es un plan que ya estaba desde la eternidad, desde el principio ya estaba. Es algo que se tenía ahí, si en algún momento tenía que tomar echarle mano a si de pronto algunos de sus hijos llegaran a caer en pecado. O sea, no lo tomó por sorpresa que digo, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? No, Dios ya tenía todo diseñado, es que Dios es Dios, ¿verdad? Dios, sí. No lo tomó por sorpresa y ya después tuvo que ese plan, ¿verdad?
ya estaba que uno de ellos, en este caso el que nosotros conocemos como a Jesucristo, toma el lugar de la ofrenda perfecta y muere por nosotros, y la labor del Espíritu Santo. Lo que pasa es que el asunto es que el Padre, Hijo y Espíritu Santo son títulos funcionales en el plan de salvación del hombre. Lamentablemente para muchas personas, cuando dice Padre, bueno, Dios es Padre y Cristo el Hijo, pues el Padre engendró al Hijo. No. Son títulos funcionales en el plan de la redención. No es el Padre como en el caso de usted, que es Padre, ¿no? No es lo mismo. No, claro que no. No tuvo en sí Jesucristo como hoy nosotros tenemos una madre, ¿no? Sí. Él existe desde el inicio. Bueno, por eso es que también vemos en el discurso maestro de Jesucristo, en la página 23, ella dice: los misericordiosos son participantes de la naturaleza divina. Vean, cómo deben de ser los hijos de Dios, misericordiosos. Y dice, y en ellos se expresa el amor compasivo de Dios. Todos aquellos cuyos corazones estén en armonía con el corazón de amor infinito, procurarán salvar y no condenar. Cristo en el alma es una fuente que jamás se agota. Donde mora Él, sobreabundan las obras de bien. Qué lindo, qué hermoso es cuando nosotros en realidad nos entregamos, nos integramos a este amor de esta divinidad de Dios, donde realmente nosotros damos, no de nosotros lo que damos el amor, sino de Dios, lo que Él nos da a nosotros para compartir con los demás, para amar porque somos amados. Realmente amamos porque hay alguien que nos ama y que nos transmite ese amor infinito, en el cual pues el amor nos lleva a comprender a los demás y amar a aquellos que realmente a veces no entendemos cómo es de que ellos no pueden discernir el amor de Dios. Asimismo, también allí en el libro que lleva por nombre Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 230 y 231, ella nos dice, su obediencia a la ley de Dios. Vean, casi en todo lleva los términos a una ley, a la ley de Dios, a la enseñanza a través de la ley del Señor. Por eso ella también dice, ¿verdad? Su obediencia a la ley de Dios había de ser las maravillas de prosperidad delante de las naciones del mundo. Nosotros es lo que transmitimos al mundo entero, o que debemos de transmitir el amor de Dios cuando decimos conocer a Dios, que estamos en el pueblo de Dios. Es transmitir esa prosperidad que Dios espera de nosotros. Y ella dice, el que podía darle sabiduría y habilidad en todo artificio, continuaría siendo su maestro y los ennoblecería y elevaría mediante la obediencia a sus leyes. O sea, por eso nosotros no podemos decir que la ley de Dios fue clavada en la cruz, que la ley de Dios no existe, porque si nosotros vemos el libro de San Mateo, el capítulo 5 y versículos 17, encontraríamos realmente que Dios no condenó la ley, ni aún la clavó en la cruz. Ahí nos habla de seguir los principios de la ley, obedecer la ley, aceptar la ley en nuestros corazones y llevarla a cabo. Y por eso es de que ahora la sierva del Señor nos lleva a obedecer esa ley, a cumplir la ley. Por eso es interesante, si volvemos donde estábamos, dice, si eran obedientes, habían de ser preservados de las enfermedades que afligían a otras naciones y habían de ser bendecidos con vigor intelectual. Ahora sí, nosotros podemos entender que realmente cuando nos centramos en la ley de Dios, pues entramos en las mediaciones de Cristo, entramos a lo que Cristo nos quiso decir a través de su vida, a través de su trato con los demás, dándonos a conocer al Padre, y que
hoy en día nosotros cuando entramos a esta obediencia, pues nosotros también agarramos fuerza, agarramos vigor, donde pues muchas veces nos alejamos de la ley de Dios y vienen a veces las consecuencias, y no es porque Dios sea un Dios vengativo, no, sino porque nosotros ya hemos entendido lo que Dios en realidad quiere y espera de nosotros. Así es de que nosotros podemos entonces sí finalizar con esta cita que la sierva del Señor nos tiene en el discurso maestro de Jesucristo en la página 23, y ella dice: Dios mismo es la fuente de toda misericordia. Es la otra cita, el discurso maestro, donde habla Dios mismo es la fuente de toda misericordia y se llama misericordioso y piadoso. Está eso en Éxodo 34:6. No nos trata según lo merecemos, no nos pregunta si somos dignos de su amor, simplemente derrama sobre nosotros las riquezas de su amor para hacernos dignos. No es vengativo, no quiere castigar, sino redimir. Aún la severidad que se ve en sus providencias se manifiesta para salvar a los descarriados. Ansía intensamente aliviar los pesares del hombre y ungir sus heridas con su bálsamo. Es verdad que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, según Éxodo 34, pero quiere quitarle su culpabilidad. ¿Y cómo nos va a quitar la culpabilidad? Solamente viendo la ley de Dios. Si no te fijas en lo que la ley de Dios dice, nunca podrás abandonar el pecado. Siempre estarás ahí pensando que Dios es amor. Y sí, Dios es amor. De eso no te equivoques. Y ni te equivocas. Dios es amor. Pero Dios quiere que te alejes del pecado. Porque Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y por eso es de que a hoy nosotros podemos entonces decir que realmente sí, Dios nos amó primero. Amén. Pero la importancia es, ¿tú amas a Dios? Y si tú amas a Dios, obedecerás los mandamientos de Dios. Por eso, Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén.